Información. Tabla de contenidos URL. https://www.webnovel.com/es/gub/milifesa de Ackward, Warhammer 30 Kmalemk, 304, 94, 29, 42, 08, 37, 94, 05. Mi vida como guardia de la muerte. Protagonista masculino de Warhammer 30K. Libros y literatura. 470 capítulos. 1,5 millones de visualizaciones. Autor. De Lizard. Sin suficientes valoraciones. Resumen. El mundo de Warhammer 30.000 es un mundo extremadamente oscuro. El dios emperador de la humanidad camina entre los hombres, intentando reconstruir la gloria del imperio humano. Pero el destino de la humanidad ha sido manipulado durante mucho tiempo por los dioses del caos. En un futuro plagado de tormentas e incertidumbre, solo hay oscuridad y guerra sin fin. Hasta que, aparece la guardia de la muerte conocida como Hades. Los hilos del destino se han retorcido hasta volverse irreconocibles, ¿y podrá la presencia del mundo exterior revertir el trágico destino de incontables seres? Ahora, los dioses han hecho sus apuestas. Pero Hades aún no sabe nada de esto, pues actualmente está llorando como un diablillo pateado. Maldita sea. De entre todos los mundos posibles, ¿por qué el universo de Warhammer? No. No quiero ser un guardia de la muerte. No quiero estar atado a Nurgle. Puedo simplemente morir y empezar de nuevo. Una novela cómica en la que un protagonista otaku es transportado a un mundo sombrío y oscuro, donde se debate entre la miseria y el llanto como un diablillo. 37. Capítulo 34. El forastero. A bordo del Imperator Somnium, laboratorio. Señor, el cuerpo del paciente se ha recuperado por completo y sus signos vitales son estables. Los datos indican que el cuerpo del sujeto está preparado para la cirugía de modificación. Procedan con la cirugía. El emperador dejó la pluma de oro que tenía en la mano y se levantó de su puesto de trabajo. Vestía una bata de laboratorio blanca, sencilla pero estándar, que le quedaba ajustada y dejaba entrever hilos dorados en su interior. Se levantó y se dirigió al tanque de nutrientes de 2 metros de altura. El líquido nutritivo azul del interior brillaba tenuemente, con innumerables burbujas que gorgoteaban desde el fondo. Unos tubos gruesos y largos se extendían desde la parte superior del tanque, conectándose directamente con la figura suspendida en el líquido. Hades, con los ojos fuertemente cerrados, flotaba desnudo e inconsciente en el tanque de nutrientes. Tras el tratamiento y la reposición de nutrientes, su ya impresionante estatura de 1,9 metros había aumentado aún más, haciéndolo parecer de unos 2 metros de altura. Una figura verdaderamente imponente. Sus extremidades estaban cubiertas por una densa red de cicatrices, pero, curiosamente, su torso tenía relativamente pocas marcas. A pesar de su imponente físico, lo que más llamaba la atención era su cabeza. Le habían afeitado el pelo por completo, dejando al descubierto el lado izquierdo del cráneo, que ahora brillaba con el lustre metálico de un cerebro biónico. Desde el interior de la carcasa transparente de su cráneo, se podían ver cables ordenados con esmero, que parpadeaban con luz fluorescente. Una enorme cicatriz le recorría el lado izquierdo de la cara, comenzando en la parte superior de su cerebro mecánico y dividiendo su rostro en un tosco triángulo invertido que se extendía hasta la barbilla. Su ojo izquierdo también había sido reemplazado por un ojo biónico que brillaba en rojo, pero se trataba simplemente del modelo más básico. Inicialmente, los investigadores del Mechanicus habían sugerido utilizar tecnología bioquímica para regenerar el hemisferio izquierdo del cerebro de Hades, permitiendo que sanara de forma natural. Sin embargo, el emperador había vetado esta propuesta, optando en su lugar por implantar un cerebro izquierdo mecánico semi-independiente. Los investigadores quedaron algo desconcertados por esta decisión, pero acataron en silencio la voluntad del emperador. El líquido nutritivo del tanque estaba a punto de vaciarse, y un pitido mecánico resonó cuando el líquido comenzó a fluir más rápidamente, como si estuviera hirviendo. El emperador contempló a través del cristal del tanque de nutrientes el Hades que se encontraba en su interior. Los párpados de Hades se crisparon ligeramente, pero no despertó. El emperador posó un dedo sobre el cristal e hizo unos cuantos gestos despreocupados. Un tenue resplandor dorado cruzó la cabeza de Hades. La precaución es buena, pero a veces innecesaria. Espero que puedas cumplir el destino que he elegido para ti, forastero. El forastero. El mundo en el que residía el emperador estaba compuesto por el universo físico y la disformidad. ¿Y qué había más allá del mundo? Era el vacío informe y caótico.
Incluso la disformidad, por extraña que pareciera a los ojos comunes, tenía su propio conjunto de reglas. Los dioses seguían las reglas originales del mundo, pero siempre había deidades que intentaban tocar lo que yacía más allá. La disformidad buscaba expandirse. Los juegos de los dioses no deberían limitarse a un solo mundo. Tseentch, el dios del cambio, fue el primero en intentarlo. Intentó extender el alcance de la disformidad o tal vez romper las reglas de este mundo. Entonces, logró crear una pequeña brecha en la disformidad, abriendo un rincón del mundo. El vacío caótico irrumpió, aniquilando todas las leyes que encontraba a su paso. Afortunadamente, la brecha no era grande, y Tseentch, con su poder, reparó la grieta. Sin embargo, la barrera de este mundo se había vuelto más delgada debido a este intento. Ya sea como castigo de las reglas del mundo contra Tseentch, o simplemente por casualidad, al otro lado del vacío, a través de innumerables corrientes caóticas, existía un mundo regido enteramente por leyes físicas. Existía una probabilidad minúscula de que un ser de ese mundo físico fuera arrojado al azar a este mundo por las corrientes caóticas. Estas criaturas, afortunadas o desafortunadas, eran como grietas dimensionales andantes, que absorbían todas las leyes de la disformidad a su alrededor y las arrojaban al vacío. Debido a que provenían de un mundo físico, no eran repelidos por sus leyes. En su propio mundo, existían en su forma más original. Si a estos seres no se les pusiera freno, las grietas en la disformidad se harían más grandes, hasta desintegrarse finalmente en el vacío caótico. Sin embargo, esto no fue una buena noticia para la humanidad. Los humanos de este mundo no eran seres puramente físicos, tenían proyecciones de alma en la disformidad. Si la disformidad fuera destruida, la humanidad dejaría de existir. De este modo, existía un entendimiento tácito entre el emperador y los dioses del caos. Si aparecía un forastero, debía ser destruido. Si se encontrara con un ser de otro plano, su cuerpo físico debería ser destruido. Sin el respaldo de las leyes físicas, estos seres dejarían de existir. Pero ahora, tras el encuentro del emperador con Hades, el acuerdo fue reescrito. Un solo forastero no supondría una gran amenaza para este mundo, y los habitantes originales de la disformidad ya se estaban agitando una vez más. Aunque el emperador no actuara, Tseentch rompería el acuerdo. La avaricia, pensó el emperador. Bien. Pocos forasteros podían atravesar el vacío, y aún menos podían aterrizar en un planeta habitable y sobrevivir. Aterrizar en Barbarus, un planeta controlado por Nurgle, y no ser dominado inmediatamente por Tseentch al llegar, era aún más raro. Aún más notable fue que este forastero poseía cualidades de su propio. El emperador vio al Hades de los recuerdos de Mortarion, el Hades que se sacrificó para ayudar a Mortarion a matar a los Xenos. El emperador pensó que esta transacción no sería en vano. Aún así, dependería del desempeño del propio Hades. Hades era solo uno de los innumerables planes de respaldo del emperador, aparentemente insignificante. En esta etapa, no dedicaría mucha atención a esto, ni tampoco podía permitírselo. Buena suerte, pensó el emperador mientras apoyaba toda la palma de la mano sobre el cristal. Al instante, un destello de luz dorada brilló. La larga cabellera del emperador ondeaba al viento creado por la oleada de energía. En la disformidad, la capa exterior de una grieta completamente negra quedó instantáneamente envuelta en una luz dorada. La luz dorada comprimió violentamente el vacío negro, que comenzó a forcejear débilmente. Al mismo tiempo, Hades, que flotaba en el fluido nutritivo, también comenzó a convulsionar. Sus extremidades se contraían y temblaban involuntariamente. El vacío negro se agitaba a su alrededor, intentando escapar del cerco de luz dorada. Pero el vacío, originalmente diminuto, no pudo hacer frente a la inmensa luz dorada. El vacío negro pronto se calmó, permitiendo que la luz dorada lo comprimiera. Cuando el vacío negro se comprimió hasta ser ligeramente más pequeño que una figura humana, la luz dorada dejó de avanzar. La luz dorada retrocedió ligeramente, luego se desvaneció gradualmente, se disipó y finalmente se volvió imperceptiblemente transparente. Puede proceder con la cirugía. La luz dorada del laboratorio, como un sueño fugaz, se desvaneció en un instante. El emperador permanecía allí de pie, con expresión serena, sin revelar sus pensamientos. Esto era una jaula. Pero no estaba claro si la jaula tenía como objetivo mantener alejada la malicia del exterior o contener al monstruo que había dentro. Disfruta de la lectura. En el futuro, podría incluir mucho contenido original o modificar escenarios existentes para que la novela sea más coherente.
Pido disculpas si no es del agrado de todos, pero mi capacidad de escritura y mi imaginación no son lo suficientemente fuertes como para producir una narración completamente fiel. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 58. Un feroz combate cuerpo a cuerpo, una batalla digna de ser serializada. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11 https://www.patreon.com/tatsnakehirl2 https://www.patreon.com/tatsnakehirl Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 58. Un feroz combate cuerpo a cuerpo, una batalla digna de ser serializada. https://www.patreon.com/tatsnakehirl 38. Capítulo 35. Recogiendo una gasolina frasco a bordo del Emperor Dream 3 meses antes de la cirugía de modificación. Lo que antaño fue un sanatorio lujoso y fragante, ahora estaba lleno del singular gas tóxico de Barbarus. Estos gases habían sido recogidos específicamente por sirvientes enviados a Barbarus, comprimidos y luego mezclados con el aire del Imperator Somnium en una proporción calculada antes de ser liberados en este gran y espacioso sanatorio. El ocupante de la habitación, Mortarion, estaba sentado junto a la cama, hojeando en silencio un libro grueso. No llevaba máscara de gas en comparación con Barbarus, la concentración de estos gases es apenas perceptible, es más bien como una brisa agradable. Mortarion vestía ropa informal blanca y sencilla, la tela, suelta y cómoda, le cubría el cuerpo, dejando ver vendajes y gel médico debajo. La habitación solo contenía una cama, un banco de trabajo y una enorme estantería llena de libros. Nada más. Mortarion había exigido que se retiraran todos los objetos ostentosos, simplemente no podía apreciar las decoraciones intrincadamente talladas y relucientes de oro. O la alfombra cosida con miles de hilos de seda que ensalzaba las hazañas de los guerreros. Un despilfarro, un completo despilfarro, y una ostentación de autosatisfacción sobre el propio gusto. Mortarion no podía comprender el comportamiento del imperio, pero aceptó la misión que le encomendó el emperador. Después de decapitar a Nekare y perder el conocimiento, fue el emperador, supuestamente su padre biológico, quien lo salvó a él y a Hades. Cuando Mortarion despertó, aquella figura dorada se acercó lentamente a él. Le mostró a Mortarion la magnitud del imperio, cuántos mundos humanos sufrían bajo el dominio de los Xenos. Invitó a Mortarion a liberar a aquellos humanos que sufrían sumidos en la desesperación. Le prometió a Mortarion un vasto y poderoso ejército espacial, y la oportunidad de transformar al pueblo de Barbarus. Mortarion, hijo mío, únete a nosotros. Sin duda, Mortarion aceptó la oferta del emperador. Las condiciones eran demasiado tentadoras, la demostración de poder demasiado abrumadora, lo que no dejó a Mortarion otra opción. Ante el emperador, la sumisión era la única opción. Nadie tuvo opción. Quizás esta persona llamada el emperador era un buen hombre. Tales pensamientos ingenuos y absurdos llenaban la mente de Mortarion. Durante esos pocos meses, Mortarion se había estado recuperando tranquilamente en el sanatorio. Los enormes anillos estelares en construcción giraban sobre Barbarus. Su guardia de la muerte había sido llevada a estos anillos, donde serían sometidos a modificaciones imperiales para convertirse en marines espaciales, las verdaderas espadas de Mortarion. Mortarion había visto esas unidades imperiales llamadas marines espaciales, eran simplemente increíbles. Sus cuerpos robustos eran inalcanzables para los mortales comunes, sus reflejos superaban los límites humanos, su memoria era excepcional, con experiencias de batalla transmitidas de generación en generación, y estaban equipados con armaduras de combate diseñadas específicamente para la guerra. Si Mortarion hubiera contado con 7 guerreros de ese tipo en Barbarus, habría podido pacificar a todos los Xenos del planeta en un mes. El simple hecho de pensar en liderar semejante ejército en el futuro entusiasmaba un poco a Mortarion. Él lideraría a estos poderosos guerreros para rescatar a la humanidad de las manos de los Xenos. Timbre. El suave sonido de la puerta del sanatorio interrumpió los pensamientos de Mortarion. Alguien estuvo aquí. Quizás se trataba de otro científico que venía a comprobar el estado de sus heridas, pensó Mortarion con impaciencia.
Ya se había recuperado hacía tiempo, y esas lesiones no justificaban un proceso de recuperación tan prolongado. No quería perder más tiempo recuperándose, quería ver a su ejército. Pero cuando la puerta se abrió lentamente y una tenue luz dorada brilló desde el otro lado, la persona que entraba vestía ropa sencilla. Una blusa lisa de lino marrón y pantalones holgados que resaltaban sus piernas largas y delgadas. Hilos de oro fino estaban bordados a lo largo de los bordes de la prenda, y una corona de olivo dorada reposaba con delicadeza sobre el cabello negro. Cada movimiento desprendía elegancia y nobleza. Era el emperador. Mortarion no se movió, fingiendo obstinadamente que la persona que entraba era solo un miembro del personal médico, y continuó simulando que leía. No quería saludar. El emperador entró y frunció ligeramente el ceño, disgustado. El sanatorio, antaño lujosamente decorado, ahora estaba reducido a lo esencial. Se habían retirado las elegantes y ornamentadas esculturas doradas, las alfombras que ensalzaban las hazañas de los guerreros y los diversos muebles que la gente común apreciaba para relajarse habían desaparecido. La habitación incluso estaba llena de gas tóxico. El emperador no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo, claramente disgustado con el plan de Mortarion. Pero rápidamente recuperó la calma, incluso mostrando un atisbo de benevolencia en su expresión. Se acercó con calma, ignorando el pequeño desafío de Mortarion, y se sentó justo a su lado en la cama. Solo entonces Mortarion levantó la cabeza a regañadientes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Mortarion. El emperador miró entonces a su alrededor. ¿Este aire es de su preferencia personal? Sí, padre, no me gusta mucho el aire de aquí. Mortarion dijo con calma, con un tono justificado. El emperador asintió levemente y continuó con calma. Hijo, espero que prestes atención a tu imagen pública. Durante su primer paseo fuera del sanatorio, Mortarion ignoró a todos los custodes que lo saludaban. Mortarion no respondió. Como futuro líder de una legión, debes dar un buen ejemplo a las fuerzas imperiales. De acuerdo, lo tendré en cuenta, padre. El emperador parecía haber perdido la paciencia para continuar la conversación. Hizo un gesto y entró un guardia que llevaba una bandeja. El emperador tomó de la bandeja una jeringa especialmente diseñada. Sus ojos dorados miraron a Mortarion. Tu amigo Hades resultó gravemente herido y aún está recibiendo tratamiento. Y para su cirugía de modificación, necesitamos algo de tu sangre. Hades, su amigo íntimo, su mano derecha. Mortarion estaba profundamente preocupado por él. En su último recuerdo, Hades estaba al borde de la muerte, con pocas probabilidades de sobrevivir. Sin dudarlo, Mortarion extendió el brazo derecho y se remangó la camisa. El emperador mantuvo su expresión impasible, serena pero divina y benevolente, mientras insertaba con precisión la aguja en la piel firme del primarca. La sangre comenzó a fluir lentamente. Mientras Mortarion observaba cómo le extraían sangre, preguntó. ¿Esto es específicamente para cultivar un conjunto de órganos de modificación? Mortarion había aprendido, gracias a su extensa lectura de textos imperiales, que las cirugías de modificación de los marines espaciales implicaban la implantación de órganos que contenían genes de primarca. Sí, eres muy perspicaz, hijo mío. La fría voz del emperador resonó mientras bajaba la mirada, observando en silencio la aguja. Le habían extraído la sangre. Mortarion retiró el brazo con avidez, y la herida punzante sanó rápidamente gracias a sus habilidades regenerativas propias de un primarca. ¿Estará bien? Mortarion aún recordaba el poder que Hades había demostrado antes de su casi muerte. Sin Hades, no lo habría logrado. Pero ese poder, ¿qué era exactamente? No encajaba del todo con las características de un intocable sobre las que Mortarion había leído. El emperador alzó la vista, sus ojos dorados desprovistos de emoción, fijos en los ojos ámbar de Mortarion. La expresión de Mortarion se volvió repentinamente inexpresiva. En un instante, el emperador desvió la mirada, y Mortarion sintió como si nada hubiera pasado. Mortarion observó en silencio cómo el emperador se marchaba antes de bajar la cabeza para reanudar la lectura. Timbre. La puerta se cerró. No te preocupes, Mortarion no perdió la memoria. De hecho, el emperador siente cierta simpatía por Mortarion. Creo que se debe a que la postura de Mortarion encaja particularmente bien con los gustos del emperador. Mortarion, supremacista humano extremo más enemigo extremo de los Xenos más dios de la guerra materialista. Hablando de un dios de la guerra materialista, después de que Mortarion ascendiera a la categoría de demonio, incluso intentó explicarle la ciencia a un gran inmundo de Nurgle, dejándolo completamente sin palabras.
Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 58. Un feroz combate cuerpo a cuerpo, una batalla digna de ser serializada. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl11. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl2. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 58. Un feroz combate cuerpo a cuerpo, una batalla digna de ser serializada. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. 39. Capítulo 36. La guía para modificaciones enlatadas a bordo del Imperator Somnium, sala de operaciones. El quirófano era sencillo y funcional, con una mesa de operaciones situada en el centro bajo una iluminación blanca brillante. Alrededor de la mesa había numerosos instrumentos de precisión, algunos de los cuales bombeaban rítmicamente mientras diversos líquidos circulaban a través de ellos. Un investigador abrió un pequeño recipiente sellado de nutrientes, revelando un conjunto de órganos vibrantes y palpitantes suspendidos en líquido. En comparación con los órganos que se implantan habitualmente en los marines espaciales, estos eran notablemente más grandes, más fuertes y más vigorosos. Estos órganos habían sido meticulosamente ajustados para adaptarse a la edad y condición física actuales de Hades. Además, el recipiente de nutrientes contenía fragmentos del material genético del emperador. Esto se hizo por dos razones principales. Para mejorar las capacidades físicas de Hades después de la cirugía, asegurando que su cuerpo fuera excepcionalmente resistente. Desarrollar órganos diseñados específicamente para suprimir la fisiología alienígena dentro de Hades. Sin embargo, a medida que los órganos se asentaran en el cuerpo de Hades, esta supresión se debilitaría gradualmente, reduciéndose finalmente a niveles mínimos. Este era precisamente el resultado que deseaba el emperador. Mediante manipulación genética, también se había añadido la sangre de Mortarion a la mezcla, fortaleciendo aún más el vínculo entre Mortarion y Hades. Por lo general, un primarca ejerce una influencia jerárquica sobre aquellos a quienes se les han implantado sus genes. Esta influencia lleva a los marines espaciales a someterse voluntariamente a su primarca, emulando sus rasgos de personalidad y, en algunos casos, incluso pareciéndose físicamente a ellos. Sin embargo, debido a los fragmentos genéticos del emperador y la sangre de Mortarion presentes en los nuevos órganos de Hades, esta influencia jerárquica se vería disminuida. En lugar de una relación amo-sirviente, sería más bien una asociación en igualdad de condiciones. Por supuesto, esa era su preocupación, no la del emperador. No le interesaban especialmente sus dinámicas. La adición de la sangre de Mortarion era simplemente una garantía adicional. El emperador no estuvo presente personalmente en esta cirugía, ya que tenía asuntos más urgentes que atender. Los técnicos del Imperator Somnium eran todos personal de élite que habían servido a su lado durante mucho tiempo, lo que garantizaba que los riesgos asociados a esta operación se minimizaran. Una vez que las máquinas estuvieron completamente operativas, comenzó el proceso de transformación de Hades en un marine espacial. Los órganos. Semilla genética. Este órgano, que normalmente se implanta en adolescentes, modifica el cuerpo para prepararlo para la serie de mejoras posteriores. Corazón secundario. Un órgano de bombeo potente que sustenta la mayor estatura y la fuerza extrema del marine espacial. Además, garantiza su supervivencia si el corazón principal resulta destruido. Osmodula. Este órgano tubular, corto y grueso, acelera el crecimiento óseo y aumenta significativamente la densidad ósea en 2 años. La caja torácica finalmente se fusiona formando una placa ósea sólida que protege los órganos vitales. Potenciador muscular. Aumenta considerablemente la fuerza muscular. Viscopea. Altera la composición de la sangre, mejorando drásticamente la capacidad de transporte de oxígeno y la eficiencia de la circulación. Órgano de la Raman. Genera plaquetas sanguíneas grandes para una coagulación rápida. Nodo catalepsiano. Regula el sueño, permitiendo que diferentes partes del cerebro descansen por turnos en caso de privación de sueño. Preonor.
Situado encima del estómago original, este órgano procesa sustancias tóxicas o incomestibles. Homopagea. Incrustado en la médula espinal, este órgano permite a un marine espacial obtener información y recuerdos consumiendo materia orgánica. Multipulmón. Filtra las toxinas del aire, previniendo la intoxicación por gases. Ocullobo. Situado en el cerebro, este órgano mejora la visión, permitiendo la visión nocturna. Limansear. Mejora la audición, amplía el rango de frecuencias audibles y mejora el equilibrio. Membrana Susan. Induce un estado similar a la muerte en situaciones casi fatales para aumentar las posibilidades de supervivencia. Melanocromo. Regula la pigmentación de la piel para protegerla contra diferentes niveles de radiación. Riñón oolítico. Mejora la circulación interna, acelera la desintoxicación y aumenta el flujo sanguíneo. Neuroglotis. Permite la detección de componentes y sustancias presentes en los alimentos. Glándula de Bercher. Altera la composición del sudor para actuar como un limpiador natural y proporciona cierto nivel de protección. Glándulas progenoides. Con el tiempo, estas glándulas producen semillas genéticas que pueden recolectarse para crear nuevos marines espaciales. Caparazón negro. El órgano final, implantado bajo la piel, se desarrolla gradualmente hasta convertirse en una capa negra subdérmica. Este órgano es esencial para la interacción directa con la servoarmadura de los marines espaciales. Los 19 órganos fueron implantados meticulosamente en secuencia. Normalmente, estos implantes se insertan por etapas, pero debido a la prolongada duración de esta cirugía en particular, se implantaron todos en una sola sesión. La razón era sencilla. La operación duró demasiado. La cirugía duró varios meses debido a la resistencia natural de Hades a los implantes. La integración de cada órgano requirió extrema precaución y paciencia, conectando cuidadosamente cada vaso sanguíneo y nervio. Cada vez que se establecía una conexión, los monitores de alarma conectados a Hades se activaban repentinamente. A pesar de las copiosas cantidades de anestesia administradas, el cuerpo de Hades reaccionó violentamente a los órganos extraños. Un sudor frío le corría por la cara y sus párpados se contraían incontrolablemente. Cuando el órgano final fue implantado de forma segura y se completó la última puntada, el equipo médico suspiró aliviado. La misión encomendada por el emperador se había completado con éxito. Hades ahora flotaba en la oscuridad. Inicialmente, solo sintió un dolor insoportable en el cráneo, e instintivamente, intentó levantar la mano y frotarse la cabeza, pero se encontró paralizado. Sentía que su hemisferio izquierdo estaba a punto de explotar, y su ojo izquierdo, me dolía insoportablemente. Hades pensó que ese era el punto culminante de su sufrimiento, pero estaba equivocado. Una fuerza tremenda comenzó a aplastarlo. Hades luchaba por liberarse, pero esa fuerza se sentía como una mano enorme y omnipresente, que no le dejaba escapatoria. Justo cuando la fuerza aplastante estaba a punto de abrumarlo, misericordiosamente, interrumpido. El cerebro de Hades temblaba como si fuera una bomba a punto de detonar, pero él, nunca se sabe cuándo puede explotar. Sus órganos internos comenzaron a arder como si hubieran desarrollado extremidades y fueran agitándose dentro de él. La agonía pareció durar una eternidad. ¿Meses? ¿Años? ¿Siglos? ¿O tal vez solo un instante? Todo lo que Hades sabía era que duró tanto que pensó que estaba a punto de morir. Entonces, el dolor desapareció tan repentinamente como había aparecido. Hades ya no pudo resistir y su conciencia se hundió de nuevo en el profundidades de oscuridad. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/TatsnakeGirl11. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl2. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. 40. Capítulo 37. A. La Endurance, aposentos personales de los Astartes. En la actualidad,
Hades, no, ahora ese Shi, estaba sentado en su querido escritorio pequeño, pintando sus preciadas miniaturas. Dejó la miniatura de Mortarion de 30K recién pintada y se estiró. Levantó la vista hacia la pequeña vitrina que tenía sobre su escritorio, situada cerca de la pared. Tras pensarlo un poco, Shi metió la mano en la vitrina y sacó una figurita del emperador que había comprado por internet, sin estar seguro de si era auténtica. Sintiendo aburrimiento, colocó las dos figuritas sobre su escritorio y luego, la miniatura de Mortarion se movió repentinamente y comenzó a hablar. La diminuta figura estalló en carcajadas y, de alguna manera, hizo aparecer una cabeza de Xenos de la nada. Ja 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 ja. Por fin te maté, padre. La figurita del emperador observaba en silencio a Mortarion desde la distancia. Mortarion lo notó y preguntó, ¿quién eres, forastero? De repente, la figurita del emperador comenzó a emitir una deslumbrante luz dorada. De vuelta en su cama, Hades despertó al instante. ¡Qué sueño tan extraño! Ese fue el primer pensamiento de Hades al despertar de un coma prolongado. Su segundo pensamiento fue, ¿qué demonios? Al recuperar la consciencia, también lo hicieron las capacidades plenamente mejoradas de su cuerpo modificado. Lo primero que registró su cerebro fue su percepción agudizada del entorno circundante. Un aroma que llegó directo al alma de Hades. Era como una versión extrema de limón más menta más regaliz más desinfectante extra fuerte más lejía concentrada, todo mezclado y luego congelado en un brebaje helado, seguido de la adición de vinagre más agua con chile más alcohol concentrado más cloro. Luego, esta mezcla fue inyectada en sus pulmones a toda potencia con una pistola de agua a alta presión. Hades sentía que su cerebro estaba a punto de licuarse por aquel hedor insoportable. Instintivamente se incorporó, tosiendo violentamente, con una mano cubriéndose la nariz y la boca, mientras que con la otra se agarraba la garganta. Tos, ¿qué demonios? Para ser justos, Barbarus era un mundo lleno de gases tóxicos, divididos en alta toxicidad, toxicidad media y baja toxicidad, pero nunca no tóxico. Era como si a una persona que vive en un ambiente con un olor extraño se le amplificara el sentido del olfato 100 veces y luego la arrojaran al aire limpio. Es insoportable para cualquiera. Y eso era lo que Hades estaba experimentando ahora. Aunque había estado respirando aire limpio mientras estaba inconsciente, cuando su corteza cerebral se activó y recuperó la plena consciencia, el drástico cambio en la información ambiental provocó una intensa respuesta de estrés. Tos, una mano grande se extendió, sosteniendo un incensario esférico. El sencillo incensario de latón hueco, tallado, tenía grabadas unas pocas líneas de escritura bárbara. Nacido en la tierra del veneno, silencioso entre la niebla. Un aroma familiar, suave y encantador, como el del hogar, comenzó a emanar del pequeño incensario. La mano pálida y huesuda le ofreció el pequeño y encantador incensario a Hades. Gracias. Tras despertar de un largo coma y aún desorientado por la repentina bocanada de aire fresco, a Hades no le importaba su imagen mientras agarraba el incensario y se lo ponía debajo de la nariz. La fragancia cálida y relajante contrarrestó rápidamente el aire áspero y gélido. Hades respiró hondo varias veces, intentando expulsar la irritación persistente. Entonces, se obligó a calmar su respiración, que se había vuelto irregular debido al pánico. Su cuerpo, completamente mejorado, obedeció dócilmente. Poco a poco, el humo del incensario llenó el aire en suaves corrientes. Finalmente, Hades se calmó. Él levantó la vista. Hades se encontró en una habitación espaciosa y minimalista. La habitación era grande, con un techo alto, más alto que el de cualquier casa típica en Bárbaro. Un alto banco de trabajo se alzaba contra la pared, provisto de herramientas básicas. Las armas estaban ordenadas cuidadosamente en la pared. En cuanto a Hades, estaba vestido con ropa civil sencilla, medio sentado en un cama sencilla. Aparte de una almohada rectangular, no había mantas. La temperatura de la habitación era perfecta, así que no hicieron falta mantas. Pero lo que realmente llamó la atención de Hades fue la persona que se lo había entregado. El incensario. La imponente figura de Mortarion estaba sentada en una silla que parecía ligeramente pequeño para su estatura. Mortarion no llevaba armadura, solo un sencillo uniforme de combate. Una capa gris caía hasta el suelo, mientras que una blusa verde apagada se ceñía con correas de cuero marrón y las hebillas plateadas captaban la luz ocasionalmente, rompiendo con los tonos oscuros de su atuendo. Llevaba pantalones negros, con cintas grises blanquecinas en las piernas que los sujetaban firmemente. Exceso de tela.
Sus pesadas botas grises tenían bordes afilados y suelas gruesas. Un gran medallón redondo de plata, algo exagerado, colgaba del cinturón de Mortarion. El medallón, que antes era perfectamente redondo, ahora estaba desfigurado por 6 afiladas púas, 3 a cada lado. En el centro del medallón estaba tallada una calavera. Hades estaba más que familiarizado con eso, era el emblema de la Guardia de la Muerte. Varias finas cadenas de bronce colgaban de los hombros de Mortarion. El incensario, que aún emitía una débil toxina, estaba sujeto a una de estas cadenas. A una de las cadenas le faltaba un incensario. El que ahora está en manos de Hades. Mortarion miró a Hades, y su rostro descubierto mostraba una rara expresión de diversión y alivio. Parece que no soy el único que no se acostumbra al aire de aquí. Hades parpadeó confundido. Un momento. ¿Entonces ese olor penetrante de antes era el aire normal? ¡No! Él no quería convertirse en un marine de la plaga. Ah. Pero ahora no era el momento para que Hades se lamentara con desesperación. Rápidamente ordenó sus pensamientos. Probablemente, él y Mortarion habían sido rescatados por el emperador, y él ya se había transformado en un Astartes de la Guardia de la Muerte. Es probable que Hades se encontrara ahora a bordo de una nave de la Guardia de la Muerte. Pero antes que nada, había una cosa que tenía que confirmar. Hades se recompuso, y su expresión se tornó seria. Mortarion, ¿cuál fue el resultado de tu duelo con Nekare? Una sonrisa asomó en las comisuras de los labios de la parca. Lo maté. Después de que perdiste el conocimiento, la criatura no pudo resistirme debido a sus heridas previas. Así que así terminó. Pero no era, un momento. Hades lo recordaba claramente, no podía recordarlo con exactitud, ¿fue así como sucedió? Quizás su mente ya estaba confusa en ese momento, o la cirugía de transformación le había nublado la memoria. En fin, menos mal que Mortarion acabó con Nekare. Al menos los esfuerzos de Hades no fueron en vano. ¡Felicidades! Lo lograste, Mortarion. Hades no pudo evitar reírse, aunque su sonrisa era mucho más exagerada que la de Mortarion, casi llegando hasta sus orejas. Siento haberme desmayado al final y no haber podido ser de mucha ayuda. No. Mortarion negó levemente con la cabeza. Si no hubieras reprimido el poder psíquico de Nekare, el resultado de esta batalla habría sido incierto. La gratitud en los ojos del primarca era inconfundible. En cambio, Hades, tras conocer el desenlace final, parecía más despreocupado. Jaja, no seas modesto, Mortarion. En realidad no hice gran cosa. Pero, ¿qué está pasando aquí? No estamos en Barbarus, ¿verdad? Hades actuó como si acabara de darse cuenta de dónde se encontraban. Mortarion soltó una risita para sus adentros. Por supuesto, Hades preguntaría por el resultado del duelo de Mortarion antes de preocuparse por su propia situación. Este gesto, le acaba de granjear otro punto a su favor. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl11. https://www.patreon.com/tachnakehirl2. https://www.patreon.com/tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl. 41. Capítulo 38. ¿Buenas noticias? ¿Malas noticias? La Endurance, aposentos personales de los Astartes. En la actualidad. Así que, más o menos, es así. ¿Es eso así? Mortarion le explicó sucintamente la situación actual a Hades. Hades estaba sentado en la cama, rememorando en silencio las recientes palabras de Mortarion. En resumen, si Hades parafraseara en su propio idioma, las palabras de Mortarion serían: en realidad, soy un primarca, un humano muy poderoso. Mi padre biológico, el emperador, me encontró. Es un caudillo galáctico y emperador invencible, un humano más formidable que yo. Planea proporcionarme una legión de marines espaciales increíblemente poderosa para que yo libere la galaxia. Él nos rescató a ambos y ahora estamos a bordo de la nave espacial que me prometió.
También te has transformado en un formidable marine espacial. No te preocupes, una vez que consiga esa superpoderosa legión de marines espaciales, no me olvidaré de ti. Lo que necesites, solo avísame. En lugar de esperar que Mortarion hiciera una simple introducción a la visión del mundo, resultó ser más directo de lo que se imaginaba. En apariencia, Hades fingía no saber nada, pero cuando Mortarion tocó puntos clave, comenzó a actuar. Oh. Dios mío. Así que es así. Con razón. Estas pocas frases cortas debían usarse repetidamente con diferentes tonos. Hades anotó el nuevo vocabulario mencionado en el reciente discurso de Mortarion. No quería revelar accidentalmente su condición de transmigrante por un desliz con las palabras que conocía. Lo mejor era limitarse a repetir las palabras que Mortarion había usado en la conversación posterior. Más tarde, Hades planeaba buscar información y fingir que aprendía más sobre el vocabulario del Imperio. Mortarion se sentó en silencio a su lado, esperando a que Hades asimilara la información. Por cierto, debido a la batalla anterior, tu hemisferio izquierdo y tu ojo izquierdo. Mortarion señaló la parte superior izquierda de su propio rostro. Ah, claro, parece que Nacre le presionó la cabeza con una guadaña, lo que provocó las modificaciones. Instintivamente, Hades extendió la mano para tocarse el lado izquierdo de la cabeza. Bajo sus dedos, sintió una textura metálica completamente diferente, distinta a la de su piel. Las pupilas de Hades se dilataron por la sorpresa. No se daba cuenta de que algo andaba mal aquí. Al ver el asombro de Hades, Mortarion agitó la mano, haciendo un gesto. En menos de un minuto, la puerta de la habitación se abrió y un sirviente que llevaba un espejo se acercó. Debajo de la piel del sirviente se veían gruesos cables eléctricos, pero parecían estar meticulosamente mantenidos. Los cables de un negro intenso no estaban enredados, al contrario, desprendían una belleza organizada. El uniforme verde musgo del sirviente estaba confeccionado a la perfección, con la gran insignia de la Guardia de la Muerte y el número romano 14 estampados en la espalda. El rostro del hombre no presentaba cicatrices y era relativamente atractivo. En su mejilla tenía impresa una serie de números. El sirviente lucía una sonrisa perfecta, sujetando el espejo con ambas manos, y entró rápidamente en una postura casi de rodillas. Aunque Hades era un transmigrador y previamente sabía de la existencia de sirvientes en el mundo tipo Varamer, ver a un sirviente de verdad lo conmovió un poco. Mortarion se percató de la forma en que Hades miraba al sirviente. Le quitó el espejo de las manos al sirviente y le hizo un gesto para que se marchara. Estos son sirvientes. Me trajeron estas cosas. A mí tampoco me caen especialmente bien. No son verdaderamente humanos en el sentido estricto de la palabra. Mortarion le entregó el espejo a Hades. Apartó la silla y se puso de pie. Te esperaré afuera, Hades. Tómate un momento para ti. Te enseñaré el endurance más tarde. El sonido de la puerta al cerrarse resonó. Hades no se movió. Aunque la aparición del sirviente había sorprendido momentáneamente a Hades, se trató solo de una leve fluctuación emocional. Lo que más le preocupaba era que, cuando el sirviente entró antes, Hades contrajo instintivamente su dominio negro, pero descubrió que su dominio negro ya se extendía por debajo de su piel. Anteriormente, como Hades acababa de despertar en un entorno claramente seguro y tenía que lidiar con la conversación de Mortarion, no había prestado atención a su propio estado. Ahora, al encontrarse solo, Hades se dio cuenta de que su situación actual era particularmente inquietante. Hades alzó el espejo que tenía en la mano. En el reflejo, la cicatriz que le atravesaba el lado izquierdo de la cara, el ojo cibernético que brillaba en rojo y el brillo metálico de su hemisferio cerebral izquierdo resultaban especialmente prominentes. Pero Hades sabía que su dominio negro debía aislarlo de las cosas mecánicas. Por ahora, no podía preocuparse por si su cerebro era mecánico. Hades cerró los ojos y comenzó a percibir con atención su dominio negro. En el vasto espacio negro, flotaba un pequeño humanoide de un negro puro. Hades intentó contraer su dominio negro. A diferencia de antes, aunque el dominio negro de Hades se había contraído hasta un punto que nunca antes había alcanzado, aún podía manipularlo fácilmente, incluso cambiando su forma y continuando comprimiéndolo hacia adentro. Cuando el dominio negro finalmente se comprimió hasta alcanzar el tamaño de una pelota de baloncesto, Hades ya no pudo comprimirlo más. Así pues, comenzó a intentar expandir el dominio negro. Al principio, Hades controlaba con cautela el alcance de su dominio negro, temiendo que tocara la parte mecánica de su cerebro.
Pero a medida que el dominio negro se expandía, Hades se sorprendió al descubrir que no podía penetrar su piel. ¿Cómo es eso posible? Hades intentó expandir por la fuerza su dominio negro una vez más, pero cada vez que alcanzaba la capa de su piel, no podía expandirse más. Hades pensó por un momento y comenzó a intentar que su dominio negro tocara la mitad mecánica de su cerebro. Efectivamente, el dominio negro parecía estar aprisionado, incapaz de tocar la mitad mecánica de su cerebro, y solo podía operar en la región de la mitad derecha de su cerebro. Hades guardó silencio. Si el dominio oscuro solo pudiera estar bajo su piel ahora, ¿significa eso que puede usar herramientas mecánicas? La buena noticia es que ahora puede usar maquinaria. La mala noticia es que su dominio secreto ya no puede expandirse como antes. Sin embargo, aunque Hades era un pragmático, hasta ese momento no tenía ni idea de sí mismo ni de su dominio oscuro. Hades no tenía ni idea de por qué había transmigrado, ni qué era el dominio negro, ni por qué estaban ocurriendo esos cambios. Lo único que sabía era que, desde que había transmigrado, tenía que encontrar la manera de sobrevivir. Aunque no entendiera qué era el dominio negro, mientras fuera útil, no importaba. De repente, Hades cayó en una profunda duda sobre sí mismo. ¿Podría tratarse de una conspiración de los dioses del caos? Espera, algo no cuadra. ¿Se le habrá olvidado algo? Hades negó con la cabeza, sintiendo que su cerebro no funcionaba correctamente después de la siesta. Maldita sea, ¿podría ser todo esto realmente un plan de los dioses del caos? Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl11. https://www.patreon.com/tachnakehirl2. https://www.patreon.com/tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl. 42. Capítulo 39. Guardia de la muerte. La resistencia. Ahora. En la habitación personal, algo austera, de un marine espacial, Hades estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo un espejo en una mano y un incensario redondo en la otra, absorto en sus pensamientos. Su objetivo original había sido sobrevivir en Barbarus el tiempo suficiente para convertirse en un marine espacial. Aunque el proceso no se desarrolló como él lo había imaginado, el resultado fue el mismo. Sin embargo, tras convertirse en un marine espacial, su confusión no hizo más que aumentar. Hades lo pensó y se dio cuenta de que la clave para determinar su postura podría residir en el emperador. De lo que sí estaba seguro era de que, tras la batalla de Barbarus, fue el emperador quien salvó a Mortarion. Eso significaba que el emperador también había visto el Hades. Hades no podía creer que, con su extraña constitución, el emperador no se hubiera dado cuenta de algo. Pero, ¿cuál fue la razón por la que el emperador solo lo curó y luego devolvió a Hades a la 14ª Legión? Hades tocó su hemisferio izquierdo, sintiendo su textura lisa y metálica. ¿Participó el emperador en su curación? Si lo hizo, ¿fue el cambio en el dominio negro fue causado por el emperador? ¿O se debió a su experiencia cercana a la muerte? ¿O fue porque se había transformado en un marine espacial? No, cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Y estas hipótesis no pudieron ser probadas. Hades no podía pedirle respuestas al emperador. No tenía manera de acercarse al emperador. Mortarion probablemente tampoco lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo habría dicho. Algo sobre Hades. Y además, Hades pensó para sí mismo, a veces piensa demasiado. Eso significaba que Tseentch te estaba vigilando. Hades apenas había logrado alejar a Mortarion de Nurgle, no lo hizo. Quiero quedar atrapado en la mirada de Tseentch. Olvídalo, pensar demasiado era inútil. Al final, sería un paso a la vez. Hades originalmente quería averiguar cómo usar su nuevo cerebro y su ojo izquierdo, pero como Mortarion lo estaba esperando afuera, no podía demorarse mucho. Más extenso. Se levantó, dispuesto a encontrar a Mortarion. Solo cuando se puso de pie Hades se dio cuenta de que había crecido. Ahora medía al menos 2,6 metros de altura.
No solo eso, sino que Hades sintió una fuerza inmensa que recorría todo su cuerpo. Sus músculos tensos transmitían señales de poder, sus dos corazones latían con fuerza, la sangre corría rápidamente por sus venas y sus pulmones se expandían y contraían de forma constante. Su mente estaba increíblemente lúcida. Hades jamás había sentido un control tan absoluto sobre su cuerpo como ahora. Tenía ganas de saltar o correr, era fuerte, muy fuerte. Reprimiendo el impulso de golpear la pared, Hades arrojó el espejo sobre la cama, agarrando el incensario mientras salía. El gris verdoso y el gris oscuro eran los colores predominantes del pasillo. Los pasillos, amplios y sencillos, se extendían a lo largo y a lo ancho, con suelos de color gris oscuro y paredes de color verde oscuro, ribeteadas de color blanco roto donde se unían con el suelo. Aparte de la iluminación básica, el pasillo estaba en penumbra, como los días brumosos y nublados de Barbarus. El largo pasillo estaba flanqueado por puertas idénticas a las de la habitación de Hades. Esta debería ser la zona de descanso personal de los marines espaciales, pensó Hades. En ese momento, la única otra persona en el pasillo era Mortarion. Mortarion estaba apoyado contra la pared, jugando distraídamente con un incensario redondo. Al ver que Hades se acercaba, Mortarion volvió a la realidad, dispuesto a mostrarle a Hades la endurance. Hades se acercó y le devolvió el incensario a Mortarion. Aunque el aire aún tenía un olor ligeramente penetrante, Hades podía soportarlo. Pensó, no quiero convertirme en un tanque de gasolina andante. Mortarion lo miró. ¿No lo necesitas? Yo te lo puedo dar. No, no. Si el futuro va a ser así, necesito adaptarme rápidamente. Hades declinó rápidamente, aunque sintió la tentación de contarle más a Mortarion, logró contenerse. Respetar las preferencias de los demás empieza por uno mismo. Está bien. Mortarion tomó el incensario con indiferencia y lo colgó de nuevo en la cadena de bronce que llevaba al hombro. Vamos, déjame enseñarte el endurance. Este será nuestro segundo hogar a partir de ahora. Hades se encogió de hombros. Era cierto. Tras convertirse en marine espacial, la mayoría de la gente corta por completo los lazos con su pasado. Pero Hades aún lo recordaría. Al ver que Mortarion comenzaba a moverse, Hades lo siguió. Estos son los aposentos personales de los marines espaciales. Esta planta, y las dos plantas superiores e inferiores, son todas vuestras habitaciones personales. Originalmente, las habitaciones se asignaban por compañía, y el Endurance no podía albergar a todo el ejército. Algunas compañías están destinadas en otros buques de guerra. Pero actualmente, la Legión todavía se encuentra en un período de ajuste, por lo que, por ahora, todas las compañías están estacionadas en el Endurance. Y los barbarusinos recién incorporados aún no han sido asignados a ninguna compañía. Esta legión, originalmente se llamaba los Incursores del Anochecer, pero después de que tomé el mando, la rebauticé como la Guardia de la Muerte. Mortarion sonrió. En honor a los guerreros de Bárbaro. Sí, esos guerreros valientes e intrépidos. Mortarion hizo una pausa por un momento y luego, con tono serio, dijo, sois mis espadas inquebrantables. Sois la Guardia de la Muerte. Hades reconoció esta frase. Mortarion había dicho lo mismo la primera vez que conoció a los invasores del anochecer. Esa frase también estaba grabada encima de la puerta de la esclusa de aire de la barcaza de batalla Guadaña del Segador. Después de eso, la 14ª Legión dejó de ser los Incursores del Anochecer. Lo que quedó fue la 14ª Legión, la Guardia de la Muerte. Los pasos, apagados y monótonos, seguían resonando en el pasillo, manteniendo su ritmo constante. Mortarion procedió a explicarle a Hades la nueva reestructuración de la Guardia de la Muerte. He dividido la Guardia de la Muerte en 7 compañías. De estas, la primera, la segunda y la séptima son especiales. El capitán de la primera compañía es el primer comandante, actualmente liderado por Barasine de Terra. El capitán de la segunda compañía es el comandante, actualmente liderado por Tetsus de Terra. El capitán de la séptima compañía es el capitán de batalla, actualmente liderado por Garo de Terra. Con un énfasis deliberado, Mortarion utilizaba el nombre Terra en barbarusiano en cada frase. Hades comprendió perfectamente lo que Mortarion estaba pensando. La 14ª Legión era como el juguete personal de Mortarion. Naturalmente, quería deshacerse de todo aquello que no le gustaba. Mortarion quería infundir sangre nueva a la Legión. En realidad, casi todas las legiones pasaron por un proceso similar. Una vez encontrado su primarca, la antigua gloria de la Legión quedó eclipsada por el regreso del primarca.
No todas las legiones estaban dispuestas a someterse inmediatamente a su primarca recién descubierto. Aún con el vínculo genético, estos veteranos curtidos en la batalla no se doblegarían fácilmente. Esto inevitablemente condujo al conflicto. Hades sabía que esto iba a suceder. Nota. Tras la reestructuración de la Guardia de la Muerte por parte de Mortarion, esta se convirtió en una fuerza altamente ordenada y obediente. Sin embargo, creo que debió existir un conflicto entre los miembros antiguos y nuevos de la Legión. Muchas otras legiones experimentaron este tipo de luchas internas, y durante la traición, la representación de los leales deja claro que las legiones no constituían un todo unificado. De ahí esta representación. Disfruta de la lectura. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl11. https://www.patreon.com/tachnakehirl2. https://www.patreon.com/tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 cada mes, para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/tachnakehirl. 43. Capítulo 40. Los asaltantes del crepúsculo. La resistencia ahora. Hades caminaba junto a Mortarion por el largo corredor, a paso lento y sin prisas, sin ninguna prisa por llegar al siguiente destino. Mortarion permaneció en silencio mientras caminaban, dándole a Hades espacio para pensar. Hades seguía reflexionando sobre las palabras que Mortarion le había dicho anteriormente. Aunque los soldados veteranos de Terra habían jurado lealtad a Mortarion, este no les concedería su confianza tan fácilmente. No se trataba solo de la paranoia de Mortarion. De hecho, los veteranos de cada legión solían tener enfrentamientos con el primarca recién llegado y los nuevos reclutas. Por ejemplo, en los ultramarines de la 13ª Legión, el primarca Guilliman desaprobaba los métodos excesivamente violentos de los veteranos de Terra. Asimismo, en la 19 Legión, la Guardia del Cuervo, a Corax le disgustaba cómo los veteranos terranos utilizaban al ejército imperial como cebo en la batalla. Si un primarca tuviera suficiente carisma personal o suficiente perspicacia política, la integración de los miembros antiguos y nuevos de la Legión podría ser más fluida. Un ejemplo paradigmático fue la 13 Legión, donde Guilliman utilizó su sabiduría para guiar a los veteranos hacia un nuevo camino. De manera similar, en la 9ª Legión, el noble Sanguinius logró salvar a su legión de vampiros que estaban a punto de caer. Pero también hubo ejemplos menos favorables, como la 14ª Legión, la Guardia de la Muerte. El método de Mortarion era sencillo. Utilizó su brillante mente militar y su estrategia para someter a los veteranos. Luego, los envió a batallas con muchas bajas, reduciendo sus filas para reemplazarlos con nuevos reclutas. Algunos de los veteranos más obstinados se aferraron a sus antiguas glorias y se ofrecieron como voluntarios para misiones suicidas. Otros optaron por confiar plenamente en su primarca, abandonando sus triunfos pasados. En cierto modo, desde otra perspectiva, el método de Mortarion no era necesariamente menos efectivo. Esto le permitió introducir rápidamente a su propia gente en la legión y expandir su control. Algunos podrían cuestionar esto, ya que los veteranos terranos ya habían jurado lealtad a Mortarion, así que ¿por qué necesitaría expandir aún más su poder? Lo cierto es que estos veteranos eran leales a la orden del emperador de servir al primarca, no necesariamente al primarca mismo. Muchos de los veteranos de los Dust Riders de Terra habían presenciado de primera mano la grandeza del emperador. Para ellos, un primarca era simplemente un regalo que les había otorgado el emperador. Con o sin primarca, la legión ya funcionaba sin problemas bajo su propio sistema. Además, el regreso de Mortarion se produjo relativamente tarde en la Gran Cruzada. Solo Angron, Corax y Omegon seguían sin aparecer tras él. Esto les dio a los Dust Riders una fuerte sensación de independencia. A diferencia de la 12 Legión, los sabuesos de guerra, que aún envidiaban el glorioso regreso de Guilliman y Sanguinius, la 14 Legión hacía tiempo que se había dado cuenta de que podía desempeñarse igual de bien sin un primarca.
De hecho, entre los incursores del anochecer prevalecía una idea. ¿Qué cambia realmente tener un primarca? La 14 Legión, sin un primarca, puede lograr lo mismo que quienes sí lo tienen. Incluso los veteranos más extremistas veían al primarca con desdén, esperando sarcásticamente a ver si realmente podía mejorar la Legión. Estos veteranos marchaban con orgullo, y con razón. Habían combatido en la mayoría de las guerras por su cuenta, vagando silenciosamente por la galaxia. Mientras otras legiones aclamaban a sus primarcas encontrados y preparaban grandes ceremonias de bienvenida, los saqueadores del anochecer luchaban en silencio en los confines de la galaxia. Cuando Sanguinius se arrodilló ante sus hijos, cuando Guilliman reconstruyó el honor de los ultramarines y cuando Dorn regresó a su vasto y perfecto imperio de bolsillo, las legiones cuyos primarcas seguían desaparecidos solo podían observar desde la distancia. Algunas legiones sentían envidia, deseando que sus primarcas fueran tan nobles como Sanguinius, tan gloriosos como Guilliman o tan orgullosos como Horus. No había un solo marine espacial que no anhelara la conexión con su padre genético. Anhelaban que su primarca fuera el mejor, el más singular, el que los guiara hacia la gloria. Pero, como siempre, hay excepciones. Por ejemplo, la antigua 14ª Legión, los incursores del anochecer. Tenían su propia cultura, su propia historia. Cuando los puntos tácticos de un planeta giraban hasta la intersección de la luz y la sombra, el asalto total de la 14 Legión apenas comenzaba. Atacarían al anochecer, lanzando ofensivas terrestres masivas, mientras la tenue y hermosa luz envolvía sus oscuras armaduras de poder. Las antiguas y tradicionales tácticas de Albia seguían demostrando su valía en toda la galaxia. Eran los guerreros de Terra, el sólido brazo derecho del emperador. Por ello, se ganaron un título único: los invasores del anochecer. Tenían su orgullo. Lo que resulta aún más intrigante es que esta actitud orgullosa, independiente, silenciosa y obstinada de los saqueadores del anochecer, autosuficiente e inflexible, era, en cierto modo, bastante apropiada para los hijos de Mortarion. Mortarion, alto e imponente, seguía recorriendo los pasillos del Endurance. Hades lo miró, sin estar seguro de cómo se llevaban realmente el primarca y esos soldados veteranos. Personalmente, Hades esperaba que las fuerzas antiguas y nuevas de la Legión se integraran bien. En primer lugar, porque Hades respetaba a estos veteranos que habían luchado durante toda su vida, y en segundo lugar, porque una legión compuesta por veteranos experimentados solía ser mucho más poderosa en combate. Por último, si Mortarion decidiera traicionar, estos veteranos de Terra serían el último bastión de lealtad entre la Guardia de la Muerte. Sin embargo, a veces resulta difícil reflexionar sobre estos temas, ya que a menudo uno no quiere enfrentarse a estas preguntas directamente. Hades sabía que, si bien había ayudado con éxito a Mortarion a superar un demonio interior, prefería asegurar el destino con doble garantía. En cuanto a Tifón, Hades encontraría la manera. Si fuera posible persuadirlo, lo intentaría. Pero si no fuera así, entonces lo mataría. Lo que preocupaba a Hades era si matar a un futuro traidor solo conduciría al surgimiento de un segundo, o incluso de un tercero. O, peor aún, caería Mortarion, independientemente de los traidores, en la trampa de convertirse en un primarca demonio según los designios de Nurgle. Además, incluso sin la conspiración de Nurgle, en la línea temporal original, Mortarion optó por la traición debido a la influencia de Horus. Por ahora, matar al Señor Supremo Xenos Nekare puede parecer significativo, pero en el gran esquema de la vasta red del destino del universo de Warhammer, no fue más que un pequeño e insignificante hilo. Como una figura insignificante dentro de una especie colosal, ¿cuánto podría realmente Hades influir en el curso del destino? El futuro era demasiado impredecible y su fuerza personal demasiado escasa. Con la información disponible, Hades aún no podía determinar cuál sería su próximo paso. ¿Debería huir? ¿Luchar? ¿Intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos? ¿O esconderse del destino? Los misterios que lo rodeaban ya eran numerosos. Hades necesitaba observar más. Necesitaba pensar más. Él encontraría sus respuestas. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/TatsnakeHirl11. https://www.patreon.com/TatsnakeHirl2. https
www.patreon.com/Tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 61. Bajo la superficie https://www.patreon.com/Tatsnakehirl. 44. Capítulo 41. Faltar al trabajo. La resistencia. Ahora. Esta es una sala de observación privada, la voz de Mortarion resonó en el vasto espacio. Se incrustó vidrio reforzado en las paredes de color gris oscuro, lo que permitió que la luz de las estrellas proveniente del vacío exterior se filtrara al interior. En las paredes colgaban estandartes con el emblema de la Guardia de la Muerte, de color verde oscuro con su insignia, y 2 filas de sofás negros estaban colocadas de forma informal en el centro de la habitación. Mortarion estaba de pie junto a la ventana, contemplando la inmensidad del espacio. Hades siguió su mirada y vio innumerables estrellas dispersas por el profundo y misterioso vacío, como si la mismísima estructura del espacio lo estuviera engullendo todo. En el centro de la ventana de observación, un planeta envuelto en una niebla verde giraba lentamente, su superficie bañada por un tenue resplandor musgoso. Enormes anillos mecánicos brillaban sobre él, orbitando majestuosamente, con naves que ocasionalmente despegaban de los anillos estrellados. Bárbaro. Una tenue luz amarilla proyectaba su resplandor sobre el rostro de Hades, con finas partículas de polvo flotando perezosamente en la tenue iluminación. Es precioso, ¿verdad?, susurró Mortarion con voz ronca. Pero ¿quién hubiera imaginado que bajo esa hermosa apariencia, las brumas del planeta esconden tanta fealdad? ¿Ayudará el Imperio a mejorar el entorno tóxico de Barbarus? Hades preguntó con indiferencia. En la línea temporal original, el emperador había utilizado la oferta de purificar la atmósfera tóxica de Barbarus como señuelo para persuadir a Mortarion de unirse al Imperio, una oferta que Mortarion rechazó. Ahora que Mortarion ya había matado al Señor Supremo Xenos Nekare, Hades esperaba que tal vez esta vez no rechazara la oferta del emperador. Después de todo, que el planeta natal de un primarca prosperara con impuestos y apoyo reducidos no era mala idea, ¿verdad? En efecto, lo han propuesto, respondió Mortarion. Pero me pregunto, si Barbarus pierde su entorno tóxico, ¿se volverán sus habitantes más débiles? Hades se quedó sin palabras por un momento. Esta mentalidad no era exclusiva de Mortarion. Incluso el primarca de la Sexta Legión, Leman Russ, tenía pensamientos similares. Fenris, el planeta natal de Leman Russ, era un mundo helado y mortal. Cuando el Imperio decidió utilizar Fenris como zona de reclutamiento para la Sexta Legión, Russ exigió que los fenrisianos permanecieran ajenos a la existencia del Imperio. Creía que solo aquellos que pudieran sobrevivir al frío brutal y a las duras condiciones merecían convertirse en guerreros de su legión. Hades no podía descartar por completo esta perspectiva, pero sus propios valores sencillos se inclinaban hacia la idea de mejorar la vida de todos en la medida de lo posible. No todo el mundo aspira a ser una máquina de guerra como un Astartes. Algunos simplemente desean vivir una vida tranquila y pacífica. Tras pensarlo un poco, Hades habló. La resiliencia es una cualidad arraigada en la gente de Barbarus. Corre por sus venas y no desaparecerá simplemente porque el medio ambiente mejore. Además, creo que un Barbarus libre de gases tóxicos permitirá que la nueva generación crezca aún más fuerte. Mortarion permaneció en silencio. Pensó en los niños que habían muerto jóvenes, con la piel amoratada por inhalar demasiado gas venenoso. ¿Eran débiles? Si hubieran vivido más tiempo, ¿se habrían convertido en guerreros fuertes? Dudó. Tal vez, debería aceptar la oferta del Imperio, murmuró. Hades sonrió. No creo que te arrepientas de esta decisión, le aseguró Hades. El pueblo de Barbarus te lo agradecerá. Mortarion se encogió de hombros. Esperemos que no se debiliten por ello. En ese momento, Mortarion extendió la mano y tocó el cristal. De repente, apareció una imagen en la superficie, como si un enorme acorazado flotara silenciosamente en las profundidades del espacio más allá de la ventana. Una vasta estructura de color verde oscuro, con el frío brillo del metal plateado, resplandecía sin piedad. El casco elegante, con forma de daga, sobresalía hacia el vacío, con afiladas púas que se extendían desde la proa, apuntando hacia las estrellas. La aerodinámica estructura metálica gris brillaba con un águila bicéfala imperial en la proa, aunque el reluciente águila dorada parecía extrañamente fuera de lugar en el sombrío barco.
Junto al águila imperial se encontraba un emblema de calavera, igualmente macizo y fundido en gris hierro. La insignia de la Guardia de la Muerte. Junto a este coloso, los barcos de escolta más pequeños parecían insignificantes, como hormigas al lado de un titán. Esta gigantesca nave se asemejaba a la guadaña de la muerte, surcando silenciosamente el vacío. Por supuesto, Hades sabía exactamente de qué se trataba. El Endurance, el buque insignia de la Guardia de la Muerte, un acorazado de clase gloriana. Fue magnífico. Contrariamente a la idea inicial de Hades de una catedral voladora, la Endurance era una nave de ensueño elegante, discreta y de una belleza fría. El hecho de que este magnífico navío hubiera sido entregado a Mortarion por el mismísimo emperador provocó un momento de envidia en Hades. Mortarion soltó una risita. Este es de Endurance, nuestra ubicación actual, dijo Mortarion. Es preciosa, respondió Hades, asombrado. La decoré. Antes no era tan bonita. En efecto, el color verde grisáceo como color principal fue una adición de Mortarion. Los Dust Riders habían utilizado originalmente una combinación de colores rojo intenso. Demasiada decoración a menudo oculta la verdadera belleza que hay debajo, Mortarion agregado. Planeo grabar en su arco todas las batallas que ha librado la Guardia de la Muerte. En el futuro, dijo Mortarion con un orgullo inusual en su voz. Hades sentía cómo le picaban los dientes de irritación. Solo estás presumiendo, ¿verdad? Mortarion le informó entonces a Hades que mañana comenzaría a entrenar con la empresa. Durante los próximos meses terrestres estándar, habría pequeñas ceremonias. Hades necesitaba acostumbrarse a luchar como un Astartes mediante entrenamiento. Junto con la empresa. A pesar del afán de Mortarion por ascender rápidamente a los reclutas nacidos en Barbarus, a los nuevos reclutas no estaban ni mucho menos preparados para asumir roles de liderazgo. Tras haberse sometido recientemente a modificaciones quirúrgicas y haber entrenado durante menos de 6 años durante los meses estándar de Terran, los reclutas de Barbarus aún no eran capaces de ocupar cualquier puesto de liderazgo. Ni siquiera habían alcanzado el nivel requerido para ser considerados Astartes de pleno derecho. Si Mortarion esperaba colocarlos en puestos de liderazgo, tendría que esperar. Hasta que los oficiales veteranos nacidos en Terra se vieron sobrecargados y los soldados nacidos en Barbarus habían demostrado su valía en la batalla. Por ahora, los asuntos de la Legión permanecían firmemente bajo el control de los veteranos terranos. Mortarion, al ser un primarca recién nombrado, no podía permitirse el lujo de mostrar favoritismo hacia los reclutas de Barbarus, al menos no abiertamente. A ojos de los terrícolas, promocionar a los novatos sería visto como una imprudencia. Tras Mortarion, Hades recorrió la nave y se familiarizó con las zonas que frecuentaría en la Endurance. También visitaron varios lugares visualmente impresionantes y tecnológicamente avanzados, que mostraron las maravillas del buque. A su regreso, Mortarion y Hades subieron en un ascensor dentro de la Endurance, ascendiendo lentamente hasta los aposentos de descanso de los Astartes. Hades echó un vistazo a los números de piso, densamente agrupados, que se mostraban en el ascensor y de repente se dio cuenta de algo. Espera, Mortarion vino a verme a solas. La Guardia de la Muerte contaba con un grupo único de guerreros conocido como el Sudario de la Muerte, la unidad de guardaespaldas personal de Mortarion. Estos Terminators, fuertemente blindados, seguían silenciosamente a Mortarion, manteniéndose siempre a 49 pasos detrás de él, listos para proteger a su primarca. Una vez marcado como parte de la muerte, un guerrero era catalogado como muerto en combate dentro de su compañía original. Tal vez el velo de la muerte aún no se ha establecido, ya que todavía es pronto, reflexionó Hades. Pero algo seguía sin cuadrar. Durante su gran gira, Hades no había visto a ningún otro miembro de la Guardia de la Muerte aparte de los ocasionales tripulantes y sirvientes mortales. Hades miró con cautela a Mortarion. Mortarion, ahora eres el comandante de la Guardia de la Muerte, ¿verdad? Murmuró Mortarion en señal de asentimiento. Entonces, ¿no deberías estar muy ocupado ahora mismo? Insistió Hades. Al percibir lo que Hades insinuaba, la voz tranquila de Mortarion respondió como de costumbre. Es la hora del descanso. Hades echó un vistazo al panel del ascensor donde se mostraba la hora. Hora estándar terrana. 21:36. Teniendo en cuenta que los Astartes solo dormían unas 4 horas al día, esto distaba mucho de ser un tiempo de descanso. Hades volvió a mirar a Mortarion. Mortarion permaneció en silencio. Un silencio se apoderó de Cambridge, como la noche. Finalmente, Mortarion no pudo contenerse más.
Le encargué al capitán Barasine de la primera compañía que se hiciera cargo temporalmente del entrenamiento. Así que, en realidad, abandonaste tus obligaciones para venir aquí, ¿verdad? ¿Qué demonios? Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte 1. https://www.patreon.com/tachnakehirl11. https://www.patreon.com/tachnakehirl2. https://www.patreon.com/post/milifes_de-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte. https://www.patreon.com/tachnakehirl. 45. Capítulo 42. Una noche oscura, perfecto para la guadaña. La Endurance, en el interior de los aposentos personales de un marine espacial. Ahora. Hades estaba sentado en su puesto de trabajo, sumido en sus pensamientos. Después de convencer a Mortarion de que volviera a sus deberes, se había retirado a sus aposentos propios. Primero, intentó una vez más extender su dominio negro, pero descubrió que aún limitado únicamente a la superficie de su piel, como si estuviera aprisionado. Planeaba investigar más sobre los blancos o nulos, aquellos inmunes a la distorsión más tarde. En sus recuerdos anteriores al viaje en el tiempo, los nulos nunca mostraron nada parecido a su habilidad actual de dominio negro. Dejando de lado el misterio del dominio negro por ahora, Hades se centró en su cerebro izquierdo biónico. Mientras se concentraba, se dio cuenta de que su cerebro izquierdo funcionaba como una computadora. Podía almacenar conscientemente recuerdos en él, recuperarlos o incluso destruirlos si así lo deseara. Curiosamente, mientras palpaba la parte posterior de su cerebro electrónico, descubrió varios puertos. Probablemente estaban destinados a la futura interacción con máquinas. Uno de los puertos ya tenía un pequeño chip insertado. Al sacarlo, Hades se dio cuenta de que era algo parecido a una memoria USB. Podía almacenar recuerdos o conocimientos en él para utilizarlos posteriormente. ¡Qué conveniente!, pensó para sí mismo. Podría ser realmente tan simple como enchufar un disco duro lleno de memoria, y obtendría acceso instantáneo al conocimiento almacenado en su interior. Además, Hades notó que podía acumular cálculos complejos en el mitad izquierda de su cerebro, separando efectivamente las tareas realizadas por su izquierda y hemisferios derechos. Curiosamente, las funciones corporales controladas por el tronco encefálico parecían tener sido tomado por la mitad derecha mejorada de su cerebro, dejando el lado izquierdo centrado por completo en el aprendizaje, la memoria, el cálculo y el control máquinas. Era, en esencia, un cerebro computadora, muy parecido a los cogitadores instalados por el Adeptus Mechanicus en sus tecnosacerdotes. Sin que Hades lo supiera, su cerebro electrónico superaba con creces a cualquier otro cogitador estándar tanto en potencia de procesamiento como en eficiencia. Después de aprender todo lo que pudo por ahora sobre su cerebro biónico, Hades volvió su atención a su ojo izquierdo. Como era de esperar, su ojo biónico tenía visión de rayos X. Visión nocturna. Irrelevante. La visión mejorada de los marines espaciales ya estaba disponible. Capaz de ver en la oscuridad. Además, cualquier cosa capturada por su ojo izquierdo podía guardarse directamente en su cerebro electrónico, listo para ser utilizado cuando sea necesario. El único inconveniente, descubrió Hades, era que su ojo izquierdo no podía disparar rayos láser. Para su gran decepción. Quizás en el futuro podría modificarlo él mismo. Mientras Hades exploraba el potencial de su cerebro y ojo biónicos, el tiempo se desvaneció. Lejos. Dado que era la primera vez que controlaba conscientemente su cerebro electrónico, no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Eran la 1 de la madrugada. Incluso para un marine espacial, era hora de dormir. Hades se levantó de su escritorio y se dirigió a su cama, dispuesto a descansar. Aunque los misterios de su nuevo cuerpo permanecieron sin resolver, no lo fueron.
Asuntos urgentes, ding, ding, ding. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un servidor entró lentamente. Saludos, señor Hades. Por favor, póngase el atuendo de batalla tipo I3 y preséntese inmediatamente en la recepción Beta 508, en la planta 36. El atuendo de batalla I3 no era un verdadero equipo de batalla, era más bien un atuendo ceremonial. Atuendo diseñado para los astartes cuando no llevan puesta su servoarmadura. Estaba destinado a ocasiones formales en las que los astartes no podían usar su armadura, como por ejemplo los reclutas recién incorporados que aún no han recibido su armadura de combate. ¿Alguien quiere verme? Vestiéndose rápidamente, Hades siguió al servidor a los ahora vacíos pasillos de la Resistencia. Eran las 1:36 de la madrugada, hora estándar terrana, y la mayoría de los marines espaciales estaban en sus últimos momentos. En su breve ciclo de sueño. Las luces de los pasillos eran más tenues que antes. Al llegar al destino, el servidor hizo una reverencia y abrió la puerta para infierno. En el momento en que entró, una sensación inusual lo invadió. La habitación era enorme y vacía, sin muebles salvo unas pancartas colgadas de las paredes. Pero en el interior se encontraban 2 escuadrones de hermanas del silencio y 2 guardianes. Frente a ellos estaba Mortarion, con los brazos cruzados, junto al capitán Barasine de la primera compañía permanecía rígida a su lado. La inquietante aura que Hades había sentido emanaba de las hermanas de silencio. Como el agua y el aceite, ambos líquidos pero fundamentalmente incompatibles, Hades podía sentir que su dominio negro y el aura de las hermanas no eran del mismo tipo. Origen. Aunque el aura de las hermanas del silencio se sentía similar a la de Hades Black en esencia, existía una diferencia fundamental en el ámbito. La entrada de Hades rompió el gélido y tenso enfrentamiento que reinaba en la habitación. Anteriormente, los custodes y las hermanas habían saludado a Mortarion con un simple gesto de respeto, pero Mortarion simplemente los había reconocido con un asiente con la cabeza, mostrando poca consideración. De pie torpemente junto a Mortarion, el capitán Barasine había dudado no sabía si devolver el gesto, pero sabía que estaría sirviendo bajo las órdenes de Mortarion. En el futuro, finalmente se puso erguido y firme, tratando de transmitir su respeto sin palabras. Barasine no era un viejo soldado testarudo. Como capitán, había aprendido a desenvolverse en la intrincada política del Imperium mientras dirigía a sus tropas. Él había anticipado durante mucho tiempo la reunión de la Legión con su primarca y había preparado para ello. Sus pensamientos se dirigieron brevemente al joven recluta. ¿Cómo manejará esto? ¿Situación? Pero Hades, al entrar, quedó completamente cautivado por el aura inquietante emanando de las hermanas del silencio. La tensión en la habitación no tenía importancia para él en comparación con el extraño atractivo de la presencia de las hermanas. Los custodes, ataviados con sus brillantes armaduras doradas, no se detuvieron a pensar en la falta de decoro de Mortarion. Ya habían previsto ese comportamiento por su parte. En cambio, uno de los custodes asintió levemente hacia Hades y dio un paso al frente. Aparte. Las hermanas del silencio se separaron, y 2 de ellas se acercaron, sosteniendo una enorme guadaña entre ellos. La guadaña era negra como la noche, su mango curvo parecía haber crecido de forma natural. En lugar de forjado. Su hoja brillaba débilmente bajo las luces tenues, y diminuta, afilada, como una sierra. Sus bordes estaban bordeados de dientes, lo que insinuaba su ferocidad. Con solo mirarlo, daba la impresión de que podía desgarrar la carne con un simple toque. Intrincados grabados en plata adornaban el punto de unión entre la hoja y el mango, representando escenas de relámpagos y, al observarlos más de cerca, vastas cordilleras y ríos. No se trataba de una guadaña cualquiera, sino de una enorme guadaña de cadena, con una cabeza puntiaguda que recordaba más a una bayoneta que al típico extremo romo de la mayoría de las guadañas. A diferencia del silencio de Mortarion, diseñado para inmovilizar al enemigo y atravesarlo con su espada, esta arma parecía construida para perforar y desgarrar con una eficacia aterradora. Guardia de la muerte Hades, dijo el custodio con voz autoritaria y majestuosa. Por tu valor y tus hazañas sin parangón durante la liberación de Barbarus, por orden del propio emperador, te entrego esta guadaña. Las hermanas del silencio miraron a Hades, indicándole en silencio que tomara el arma. Hades dio un paso al frente y agarró la guadaña. En ese instante, el dominio negro dentro del Hades se desbordó como un río, precipitándose hacia el arma. Los grabados plateados en la superficie de la guadaña brillaban con una luz tenue y pulsante, como si respondieran a su poder.
Los custodes, al ver reaccionar el arma, mantuvieron la compostura y continuaron con tono tranquilo. Esta guadaña ha estado bajo el cuidado de las hermanas, pero por razones desconocidas, nunca ha encontrado un portador digno, hasta ahora. Que la empuñes al servicio del emperador, para abrirte camino entre los enemigos del imperio. Hades apretó con más fuerza la guadaña, encontrándola enorme incluso para su complexión aumentada. Una vez finalizada la ceremonia, los custodes volvieron a ponerse firmes, con sus lanzas de poder alzadas hacia el cielo. Las hermanas del silencio reagruparon sus filas, listas para partir. Por el emperador. Incluso Mortarion, normalmente indiferente a tales formalidades, murmuró en voz baja. Por el emperador. Aún aferrado a la guadaña, Hades permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos. Los custodios y las hermanas ya se habían marchado, dejándolo en silencio. Consérvalo, la voz de Mortarion rompió el silencio. Mortarion echó un vistazo a la guadaña que Hades sostenía en la mano antes de dirigir su mirada a su propia arma, la linterna, una pistola de fabricación Xeno. El emperador le había preguntado una vez qué quería Mortarion como regalo, y esto fue lo que él eligió. Hades, sin embargo, parecía absorto mirando la guadaña, con la mente en algún lugar muy lejano. Debe de estar abrumado, pensó Mortarion. Hades se quedó mirando la guadaña, una extraña sensación de familiaridad se apoderó de su corazón. Obituario. La palabra le vino a la mente sin que la buscara. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/milifes_de-atuno16726348-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 46. Capítulo 43. Corriente subterránea. La Endurance, en el interior de los aposentos personales de un marine espacial. Ahora. En la habitación oscura, la tenue luz roja parpadea y el reloj en la pared, parpadea 3:48. Hades yace en la cama pero no duerme, su mente reproduce las escenas de más temprano. La gigantesca guadaña traída por los custodes y las hermanas del silencio aún permanece en pie. En sus pensamientos. Una cosa de la que Hades está seguro, que la guadaña está indudablemente relacionada con la Intocables. Su dominio negro se había integrado con tanta facilidad en el arma. Debe ser un arma fabricada específicamente para un intocable como él. La guadaña era enorme y pesada. Incluso para alguien tan grande como Hades, se requirió un esfuerzo considerable para blandirlo. En combate. Las hermanas del silencio, aunque hábiles guerreras, claramente encontrarían esta enorme arma resultaba poco práctica para su uso. Hades también quedó perplejo por el encuentro con las hermanas del silencio. Su dominio negro no parecía ser lo mismo que el campo silencioso que habían creado. Pero si no era un intocable, ¿cómo se podía explicar su condición? Sin embargo, el emperador le había entregado una guadaña claramente adaptada a sus habilidades únicas, lo que sugiere que el emperador comprendía su naturaleza. Así pues, Hades concluyó que debía de ser una especie de intocable mutado. Sí, debe ser eso. Incapaz de encontrar una explicación mejor, Hades se rindió a esta línea de pensamiento. Las preguntas sin resolver lo atormentaban, pero se obligó a dejar de darle vueltas a las cosas. El emperador le había obsequiado una guadaña, lo que le dio a Hades una sensación de tranquilidad. No era un peligro, ni el caos lo había corrompido. Hades ahora podía usar su dominio negro libremente, con la seguridad de que no se trataba de algún retorcido plan del caos. En cuanto a la guadaña, Hades reflexionó sobre cómo podría permitirle extender su dominio negro, superando sus limitaciones actuales para suprimir a los psíquicos y las entidades de la disformidad.
Anteriormente, incluso había considerado la extraña idea de expandir su dominio negro para envolverse a sí mismo, luchando cuerpo a cuerpo con los psíquicos para neutralizar sus poderes. Demasiado extraño, pensó, estremeciéndose al contemplar la imagen. Hacia las 4 de la mañana, las luces de la habitación se fueron encendiendo gradualmente. Hades dejó de lado sus pensamientos, se levantó y se vistió con su atuendo de combate habitual, preparándose para el entrenamiento del día. Aunque no había dormido, su cuerpo, modificado genéticamente, se sentía completamente descansado y rebosante de energía. Al salir, se encontró con una figura imponente de pie en su puerta, ataviada con una armadura de combate MK2. La armadura era de color blanco verdoso, surcada por finas vetas de parches de cerámica. Estas reparaciones se integraban a la perfección en la armadura, aunque ocasionalmente reflejaban la luz, brillando en contraste con el resto del traje. El veterano que tenía delante era más alto que la mayoría de los que pasaban por allí, aunque seguía siendo más bajo que Hades. Sígueme. Te llevaré a buscar tu armadura. La voz grave del veterano emergió de su casco, con un traductor incorporado que traducía las palabras al idioma bárbaro. Sin dar más explicaciones, el veterano condujo a Hades por el pasillo, siguiendo el flujo de personal. Ni siquiera me dijo su nombre, reflexionó Hades, manteniendo el ritmo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos en esa sección llevaban una armadura similar a la del veterano. ¿Soy el único recluta aquí? Hades cuestionó la situación en silencio. La Endurance, el arsenal de los marines espaciales. Ahora. La otrora brillante armería ahora estaba tenue, iluminada solo por luces parpadeantes. Velas sostenidas por los sirvientes. Estas velas proyectan una luz suave y tenue por toda la habitación. Los sirvientes se movían de un lado a otro, entrando y saliendo, mientras se colocaban velas en un dan vueltas alrededor de una plataforma baja y redonda situada en el centro de la sala. Pronto llegaría el nuevo recluta para recibir su armadura. En el rincón más oscuro de la habitación, el capitán Garro de la 7ª compañía permaneció inmóvil dentro de su armadura de poder. Esperaba que el recluta que había elegido no lo decepcionara. Antes del regreso del primarca, las filas de los Dust Riders habían sido deliberadamente reducidas a lo largo de las últimas etapas de la Gran Cruzada. Para cuando Mortarion tomó el mando de la Legión, solo quedaron unos 70.000. El reclutamiento y la transformación de los iniciados nacidos en Barbarusia habían sido avanzando rápidamente. Utilizando la semilla genética almacenada, alrededor de 30.000 reclutas de Barbarus la transformación se ha completado con éxito. En teoría, cada compañía estaría formada por 2 veteranos que supervisan a uno recluta. Sin embargo, la realidad era más compleja. Excluyendo especialistas como Dreadnoughts, Texmarines, bibliotecarios y en el caso de los boticarios, el número de reclutas aceptados por cada compañía variaba. Desde la reforma de la Legión por parte de Mortarion, la Guardia de la Muerte ahora estaba compuesto por 7 batallones principales, cada uno dividido en varias compañías. Una compañía albergaba a unos 700 infantes de marina, divididos a su vez en pelotones. Sin embargo, el número de soldados por batallón no estaba distribuido de manera uniforme. No se trataba de una simple división de 70.000 infantes de marina en 7 batallones. El Uner batallón del capitán Barasine era el más grande, con más de 20.000 infantes de marina. El 2 batallón contaba con un número significativamente menor de soldados, con tan solo unos 7.000 infantes de marina. Los batallones restantes también tenían efectivos variables. Pero la 7ª compañía de Garro, la que él comandaba, era la más pequeña de todas. Con tan solo 2 batallones, la 7ª compañía contaba con apenas unos 1.400 miembros. En lo que respecta a la asignación de reclutas para el entrenamiento, Mortarion había otorgado el control total a Barasine, el capitán de la 1ª compañía. Los reclutas que estaban en formación no necesariamente prestarían servicio en esa empresa posteriormente. Tras su período de prueba, se les concedería el derecho a elegir su propia compañía, aunque era muy probable que permanecieran en la unidad que los había entrenado. La decisión de Mortarion fue una sutil prueba para medir las actitudes de los distintos comandantes de compañía. Los capitanes lo entendieron perfectamente. Barasine, capitán de la 1ª compañía, reclutó a 15.000 personas de inmediato, mientras que la 2ª compañía solo solicitó 500. Luego vino 3ª compañía, 4.500 reclutas, 4ª compañía, 4.500 reclutas, 5ª compañía, 2.500 reclutas, 6ª compañía,
3.000 reclutas. Para cuando la lista llegó a manos del capitán Garro de la séptima compañía, todos los reclutas ya habían sido distribuidos. Garro era plenamente consciente de la buena voluntad que había detrás de esta maniobra. La séptima compañía, que en su día fue una unidad de élite de los incursores del anochecer, siempre había estado compuesta por veteranos curtidos en la batalla que habían salido de los campos de batalla más mortíferos, y cuyo ingreso solo era aprobado por sus antiguas unidades tras demostrar su lealtad al emperador. Muchos de los veteranos de mayor edad de la séptima compañía reaccionaron con vehemencia al regreso del primarca, y algunos incluso presentaron solicitudes para realizar misiones suicidas. Para los demás capitanes, la idea de asignar nuevos reclutas a semejante compañía parecía imposible, así que se repartieron a los reclutas entre ellos de forma preventiva y luego le dedicaron a Garro sonrisas de disculpa. Pero Garro no se oponía, como ellos creían, al regreso del primarca. Se veía a sí mismo como la espada del emperador, y si Mortarion podía hacerlo más eficaz, Garro ofrecería con gusto su lealtad al primarca. Por el emperador. Garro repetía este mantra en silencio para sí mismo. Para el emperador, Garro debía asegurarse de que la séptima compañía siguiera siendo una fuerza potente incluso después del regreso de Mortarion. Si admitiera a reclutas débiles que faltaran al respeto a los veteranos, la empresa sin duda se sentiría insatisfecha. Pero si no se contratara a ningún empleado nuevo, la contratación futura se enfrentaría a dificultades y la empresa se marchitaría sin savia nueva. Garro había seguido de cerca el desempeño de cada recluta durante sus procedimientos de transformación en Barbarus, registrando sus logros en el campo de batalla. La séptima compañía, 2 reclutas, dijo finalmente Garro. Los demás capitanes lo miraron sorprendidos. Cuando Barasine presentó posteriormente las cifras a Mortarion, el primarca, que había estado revisando los registros de guerra, pareció mostrar escaso interés. Las cifras fueron más o menos las que esperaba. Hasta la séptima compañía, 2 reclutas. Mortarion arqueó una ceja. Notas adicionales. Antes de la herejía de Horus, la Guardia de la Muerte tenía una fuerza estimada de alrededor de 95.000 hombres, lo que la convertía en una de las legiones más pequeñas. Esto se debió en parte a su tendencia a participar en una guerra de desgaste extenuante, que diezmó sus filas. Durante la última etapa de la Gran Cruzada, las legiones que aún no habían encontrado a sus primarcas a menudo reducían deliberadamente el número de sus tropas, al tiempo que conservaban la semilla genética para el reclutamiento futuro. Calculo que en ese momento había aproximadamente 70.000 veteranos de la Guardia de la Muerte y una afluencia de unos 30.000 nuevos reclutas, lo que resultaba en una proporción media de 2 veteranos por cada recluta. Sin embargo, esta proporción no se distribuyó de manera uniforme debido a la presencia de especialistas como Dreadnoughts, tecnomarines, apotecaries y bibliotecarios, que no podían reclutar nuevos soldados. La distribución de los reclutas nacidos en Barbarus también variaba entre las distintas compañías, un detalle respaldado por el canon. Históricamente, la primera compañía tuvo el mayor número de nacidos en Barbarus, mientras que la segunda, la quinta y la séptima compañías tuvieron el menor número. En la séptima compañía, casi no se admitía a reclutas nacidos en Barbarus, y la compañía estaba repleta de algunos de los veteranos más brutales, muchos de los cuales provenían de Terra. También eran conocidos por ser los más herméticos. La estructura de la Guardia de la Muerte antes de la herejía estaba organizada de la siguiente manera: Legión, compañía, batallón, escuadrón. Mortarion había eliminado los 2 niveles superiores, estableciendo la fuerza máxima de cada compañía en 7.000 hombres. Sin embargo, esta cifra nunca se alcanzó por completo. En cuanto a las cifras específicas de la Guardia de la Muerte antes de la herejía, me he tomado algunas libertades creativas, ya que los detalles concretos son escasos. En comparación, otras legiones como los ultramarines y los portadores de la palabra contaban con fuerzas de más de 200.000 hombres, mientras que la Guardia de la Muerte se mantenía en torno a los 95.000, debido en gran parte a la naturaleza dura y costosa de su guerra y a las limitaciones de sus mundos de reclutamiento. Voy a presentar algunos personajes originales más adelante, así que espero que disfruten de las nuevas incorporaciones. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte 1. https://www.patreon.com/tachnakehirl 1. 1. https
www.patreon.com/TatsnakeGirl2 https://www.patreon.com/post/milifesdeatun16726348 https://www.patreon.com/TatsnakeGirl Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl 47. Capítulo 44. El blindaje. Ceremonia con el maestro de la fragua. La resistencia, sala de armaduras de los marines espaciales ahora. La penumbra de la habitación estaba envuelta en la luz de las velas, que se concentraban en el centro de la estancia. Bianca condujo a Hades al interior. Su alta figura parecía algo fuera de lugar en la habitación. El veterano guió a Hades hasta la plataforma baja rodeada de velas. Anteriormente, a Hades ya se le había pedido que usara el pesado forro interior negro hecho de una armadura de polímero biónico y se le había indicado que memorizara una frase. Sin embargo, Hades no tenía ni idea de lo que significaba la frase en gótico tardío, solo le dijeron que la recitara al final. ¿Podrían al menos explicar qué significaba la frase? Fue como firmar un contrato de servidumbre. En la penumbra de la habitación, Garro observaba a Hades. Podía percibir la leve tensión en el sudor que emanaba del nuevo recluta. Gracias. Garro aún albergaba ciertas expectativas puestas en este nuevo recluta, que sería el último en luchar junto al primarca. Esperaba no haberlo juzgado mal. Enrique, el maestro de la forja de la séptima compañía, entró en la sala, seguido de un sargento técnico. Enrique vestía una armadura de combate MK3, y detrás de él, los brazos servoaccionados de su paquete de energía vibraban ligeramente con cada paso. El sargento técnico se acercó a Branca y, poco después, guiaría a Hades en la recitación del juramento de lealtad. Normalmente, la ceremonia de imposición de armadura a un nuevo recluta estaría dirigida por un sacerdote tecnológico del Adeptus Mechanicus, pero con la Legión en una fase de transición y una gran afluencia de nuevos reclutas, los sacerdotes tecnológicos estaban demasiado ocupados con el suministro de equipo de la Legión. Como resultado, el proceso se simplificó y los técnicos de cada empresa se hicieron cargo de la tarea. Enrique se acercó directamente a Garro, donde ambos permanecieron en las sombras, esperando a que comenzara la ceremonia de imposición de la armadura de Hades. Dentro del casco de Garro, una ráfaga de estática crepitó a través del canal de comunicación privado. La voz de Enrique sonaba baja y clara en gótico alto. Bianca no le explicó el juramento a este recluta. La mirada de Garro permaneció fija en Hades, que se encontraba en el centro de la habitación, mientras la luz de las velas se reflejaba en su armadura interior negra. ¿Te has interesado por él? Fue una afirmación, no una pregunta. La voz de Garro era tranquila y firme. Enrique no se molestaría en decir nada que pudiera parecer explicativo para un simple recluta. La voz en el canal vaciló un momento antes de volver a hablar. Mis colegas de otras empresas y yo recopilamos su tecnología en Barbarus. Este recluta, no solo fue el último en ascender la montaña con el primarca, sino que la armadura que lleva también fue diseñada por él. Su habilidad técnica era impresionante, no solo en la construcción racional de la armadura, sino también en el uso de una técnica especial que mezclaba fibras de una especie local de lecho con el revestimiento de cerámica y acero, lo que mejoraba la resistencia general de la armadura. Enrique aún recordaba haber visto la muestra de la armadura y el plano meticulosamente detallado. Las expresiones en los rostros de los maestros herreros eran muy reveladoras. Habían asumido que se trataba de tecnología residual del planeta, aunque el diseño era mucho más primitivo que la tecnología actual del Imperio. Sin embargo, dada la estructura económica de Barbarus, era evidente que la población local no disponía de los medios para desarrollar por sí misma ese tipo de equipos. Pero más tarde descubrieron que un miembro de la resistencia local de la Guardia de la Muerte lo había diseñado. Lo que más sorprendió a Enrique fue que el diseñador de la armadura resultara ser uno de los dos nuevos reclutas de su propia empresa. No tenía ni idea de que Garro le haría semejante regalo. Para ser justos, el Adeptus Mechanicus siguió el credo del Omnisia, restaurando la forma original de la máquina tal como existía en el universo. No estaban creando, sino que recibían la inspiración del dios máquina, recreando la forma original de estas máquinas.
No se permitían las innovaciones ni las modificaciones audaces se consideraban una blasfemia herética. Sin embargo, siempre existió una pequeña brecha entre el ideal y la realidad. En comparación con los tecnosacerdotes que cantaban himnos en la forja, en el campo de batalla lleno del rugido del fuego de cañón, las variables inesperadas siempre eran demasiado numeroso. Supongamos que tienes un tanque Predator y una de sus orugas queda completamente destruida, dejándolo inoperable. Mientras tanto, tu escuadrón tiene la misión de desmantelar una fortaleza situada en un punto estratégico y estrecho. Como sargento técnico, desmontas la torreta del tanque casi inservible y la montas en otro, ¿o la dejas como está? Por supuesto, tú lo montas. Pero esta acción entraría en la categoría de blasfemia. Por eso, los sargentos técnicos de la Legión no gozaban de buena reputación entre el Adeptus Mechanicus. Además, Enrique había estado analizando detenidamente las preferencias estratégicas del primarca Mortarion. El maestro de la forja y los sargentos técnicos de la Guardia de la Muerte habían notado que, en comparación con el uso generalizado de vehículos blindados y de transporte, Mortarion prefería desplegar infantería. Esto significaba que los sargentos técnicos, ya de por sí marginados debido a su lealtad al culto Mechanicus, verían su estatus aún más disminuido dentro de la Legión de la Guardia de la Muerte. En ese momento, Enrique se encontró cara a cara con un recluta que tenía talento para la investigación mecánica y del que se rumoreaba que gozaba de buena reputación entre Mortarion. Aunque el recluta tuviera algún pequeño defecto en sus deseos creativos, era totalmente perdonable. La voz de Garro interrumpió los pensamientos de Enrique. No lo molestes durante el período de entrenamiento de reclutas. El equipo de Enrique parpadeó con luces rojas mientras respondía, yo sé eso. La voz grave y enérgica del sargento técnico rompió el silencio de la sala. Sobre la plataforma baja rodeada de velas, Hades permanecía de pie mientras los sirvientes mecánicos le colocaban metódicamente la pesada armadura pieza por pieza. Hades de bárbaro. El sargento técnico habló en un grático elevado y ornamentado, en nombre de Mortarion y del emperador. ¿Te comprometes a convertirte en su guerrero silencioso? ¿Prometes convertirte en su espada irrompible? ¿Prometes darlo todo por el imperio? Mientras estas palabras se pronunciaban, se colocó la última pieza de la armadura. Dos sirvientes mecánicos presentaron solemnemente un arma de plasma. En la penumbra, Garro y Enrique observaban la figura en el andén. Por el emperador. Una voz con un marcado acento bárbaro recitó el juramento. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/milifes_de-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia la muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl.